para poder compartir una Biblia, ¿sí? Bueno, como decía ahorita mi hermano Giovanni, gracias a Dios porque el Señor permite que podamos escuchar su palabra. La verdad fue mucha bendición en tiempo de la hombladía. Uno puede salir de ahí edificado, pero siempre es como pensar que no solo sea un momentico, sino que en realidad uno lo que aprendió lo ponga en práctica, ¿sí? Entonces, pues, pedimos para que oren por los hombres. Fueron 17 hombres, pero pues igual la de cosas que ahora esos hombres vivan conforme a lo que estuvieron aprendiendo. Entonces, les pedimos que estén orando por ellos. Tuvimos 2 chiquitos también. Entonces, gracias a Dios por todos esos hombres, ¿sí? Y se van a seguir multiplicando en la medida que el Señor lo permita y que también estemos compartiendo y siendo fieles al Señor. Hoy tenemos un pasaje en el libro de Hechos, ¿sí? Le invito por favor a que abra su Biblia en el libro de Hechos. Hechos capítulo 9, ¿listo? Entonces, si lo encuentra, le pido por favor que se coloque en pie y vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? Hechos capítulo 9. ¿Listo? Hechos capítulo 9 y vamos a leer del 1 al 9, ¿listo? Por favor. A la 1, a las 2 y a las 3. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni beber. Vamos. Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque usted cada día nos quiere hablar. Perdón porque nosotros somos los que muchas veces no queremos escuchar. Y pedimos, Padre, para que en este momento usted ayude a que nuestros oídos estén atentos, nuestro corazón dispuesto, Señor, para poder aprender, pero también para poder aplicar lo que aprendamos hoy. Gracias por este tiempo, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les invito a que se sienten. Bueno, a manera de introducción yo quisiera preguntarle si usted ha leído historias misioneras alguna vez. ¿Ha leído de misioneros? ¿Sí? Le invito a que pueda leer, incluso hay un canal de YouTube que se llama La Voz de los Mártires. La Voz de los Mártires tiene ciertos videos que ha hecho para niños y cuenta historias de misioneros, de hombres y mujeres de Dios que entregaron su vida por la causa del Señor, y muestra mucho de la vida de ellos. Y la verdad, cuando uno ve esas historias, es como que a uno le está diciendo algo, como que mira, hay algo que tú no estás por ahí haciendo bien, a razón de que fueron personas como nosotros, pero su vida fue tan llena, tan preciosa, que uno dice, uy, hay algo que me está tocando acá. Y sabe, hoy yo quiero hablarle no de un misionero de La Voz de los Mártires, sino de una historia que aparece en la Biblia
y de un hombre que con su testimonio capaz que por ahí le va a estar llamando la atención a usted en algo. Ese hombre se llama Saulo. Saulo de Tarso. Era un hombre como usted y como yo, ¿sí? Vivió hace muchos años. Pero la vida de este hombre cambió de una manera tremenda. Y yo quisiera, antes de empezar a estudiar la vida de Saulo, que usted se pregunte si usted conoce a alguien que haya conocido a Jesús y su vida haya cambiado de cielo a la tierra, como dicen ahí, ¿no? Que usted diga, uy, la verdad yo antes conocí a esa persona y nada que ver. ¿Ha cambiado tanto? Capaz que esa persona es usted. Que usted se mira hacia atrás, por ahí mira fotos de lo que usted era antes y dice, oiga, ¿sabe qué? La verdad el Señor ha hecho un cambio tremendo en mi vida. Y de la misma manera decirle de que si hay personas que han tenido este cambio, usted también puede ser uno de ellos. Dios puede cambiar su vida completamente. Y hoy vamos a ver de un hombre que Dios le cambió la vida completamente. Ese hombre se llama Saulo. El título de este mensaje se llama 4 llamados de atención de Dios para ti hoy. Y vamos a ver el testimonio de un hombre que se llama Saulo. Leamos Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. En el idioma griego que está escrito este pasaje, la primera palabra que aparece no es Saulo. La primera palabra que aparece es un pero, ¿sí? Y acá el pero que sale, uno diría, yo estaba comiendo, pero, ¿sí? O sea, como que hay algo antes que ahora me condiciona lo que voy a decir. Y si usted se acuerda, lo que fue antes fue el capítulo 8. Y en el capítulo 8 habíamos encontrado a un hombre que se llama Felipe y a un hombre que era un etíope, eunuco, funcionario de Candace. ¿Se acuerdan que estuvieron predicando la semana pasada? Y en ese texto habíamos visto de un hombre que escuchó el mensaje de salvación leyendo Isaías. Estaba leyendo la Biblia y un hombre que se llama Felipe se acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y entonces le dijo, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Y entonces, ¿qué hizo Felipe? Le explicó lo que decía este texto que está en Isaías 53. Y entonces vemos una iglesia que está creciendo. Imagínese usted de que hoy llegara por acá un hombre extranjero leyendo la Biblia y usted se acerque y le diga, ¿sabe qué? ¿Usted entiende lo que lee? Eso habla acerca del crecimiento de la iglesia, habla acerca de una iglesia que se está moviendo, una iglesia que está predicando. Sin embargo, esta iglesia es una iglesia que también estaba siendo perseguida. Y yo pensaba en esto y pensaba en que cuando la iglesia está creciendo, la iglesia va a ser atacada. Y piense si hoy en la iglesia, en el mundo, vemos situaciones así. Si vemos una iglesia que cuando crece todo le va bien, o si cuando crece empiezan a haber problemas. ¿Y sabe por qué ocurren los problemas en la iglesia cuando crece? Porque el enemigo no quiere que la iglesia crezca. Porque el pecado en medio de más personas, pues obviamente se va a notar más. Entonces usted debe entender que cuando la iglesia crece, cuando la iglesia está activa, va a haber problemas. Y entonces aparece este pero en el versículo 1, como le digo, la palabra Saulo, que ahí es un nombre, tiene una palabra antes que es un pero. Entonces dice, pero Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Usted qué respira? Aire, ¿no? Creo que todos respiramos aire. ¿Pero sabe qué respiraba Saulo? Amenazas y muerte. ¿Esto qué habla de Saulo? Que Saulo lo que quería era... ¿Qué quería? Quería matar. Quería amenazar. ¿A quién? A los que seguían a Cristo. Su deseo, su anhelo. Algún comentarista decía, su esencia en la vida era matar cristianos. Quería conseguir cartas, vamos a ver aquí que va a pedir cartas para ir y buscar cristianos en otro lugar que no era Israel, para traer cristianos presos. Vamos a buscar cristianos para matarlos. Ese era el corazón de Pablo.
en capítulo de Salmos capítulo 27, versículo 12, vemos a gente que respira cosas así. Por ejemplo, solo se lo cito: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Salmos 27, 12. Respirar crueldad. ¿Conoce a gente que es mala y que está respirando más maldad? Como que uno dice: oiga, ¿cómo puede haber gente tan mala? ¿Ha visto esas noticias que dicen: mire, es que lo cortaron en pedacitos y lo metieron en una bolsa? Uno dice: ¿qué pasó? ¿Qué está dentro de esa persona? ¿Está respirando maldad, crueldad? Y acá Pablo otra vez, ¿qué es lo que está respirando? Muerte. Quiero que más cristianos sean muertos. Eso es lo que está diciendo que es Saulo. Saulo de Tarso tenía en su corazón matar un cristiano más. Y entonces llegamos al primer llamado de atención leyendo el testimonio de Saulo. El primer llamado de atención aparece en el versículo 2. Después de que él llega ahí a sumo sacerdote, ya vamos a explicar eso, dice el versículo 2, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. El primer llamado, le voy a pedir que repita conmigo: el cristianismo no es un juego. Por favor, si lo puede repetir. El cristianismo no es un juego. Este es el primer llamado de atención, viendo el testimonio de Saulo. ¿Por qué? Saulo quería matar un cristiano más. Entonces pide cartas ¿a quién? Al sumo sacerdote. ¿Por qué pide cartas al sumo sacerdote? Porque él va a ir a un lugar que no es Israel, pero iba a ir a una sinagoga en donde tenían un gobierno diferente, y entonces tenía que ir con alguna recomendación de la autoridad suprema que estaba en Jerusalén. ¿Quién era? El sumo sacerdote. ¿Sabe cómo se llama ese sumo sacerdote? Ese es conocido: Caifás. Desde el año 18 después de Cristo hasta el año 36 después de Cristo, un hombre que se llama Caifás fue el sumo sacerdote. ¿Y sabe qué hizo este sumo sacerdote antes? Fue el que quería matar ¿a quién? Fue el que se reunió buscando la muerte del Señor Jesús. Y ahora, años después, está buscando ahora terminar con aquellos que siguen ¿a quién? A Jesús. Y entonces por eso es que Saulo se dirige al sumo sacerdote y le dice: dame cartas para que cuando yo llegue a Damasco me permitan tomar presos a todos los cristianos que estén allá. Y entonces llega y dice algo muy, muy interesante. Dice: a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres ¿de qué? De este camino. ¿Por qué es interesante esto? Porque ahí no dice algunos hombres o mujeres cristianos, no dice eso. Ahí dice algunos hombres o mujeres de este camino. Yo me ponía a pensar, cuando a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez fue en Antioquía, capítulos después. Pero la primera mención de personas que siguen a Cristo como, digamos, el nombre de la iglesia, ¿sabe cómo se les llamó? Los del camino. No es la iglesia bautista del camino. Pero es como lindo, ¿no? La primera mención de la iglesia recién fundada era los del camino. Y eso hace pensar en algo. Hay 6 versículos en el libro de Hechos que citan el camino. Se los cito nada más. Hechos 9:2, Hechos 19, versículo 9, Hechos 19, versículo 23, Hechos 22:4, Hechos 24:14 y Hechos 24:22. Son 6 versículos que dicen el camino. Cuando perseguían en Éfeso a los cristianos, decían: estamos persiguiendo a los del camino. Cuando Pablo llega y se defiende ante Agripa, dice: yo antes perseguía a este camino. Y después llega y en su próxima defensa dice: ahora yo adoro según lo que pasa en este camino.
¿Y por qué es interesante esto? Porque cuando nombra el camino, nos da más que una creencia, nos da más que una opinión o doctrinas, nos da es seguir a alguien, seguir a Jesús, es un estilo de vida. El cristianismo no es un juego, el cristianismo no es que usted viene el domingo y se sienta acá y agarra la Biblia y toda la semana hacemos lo que queremos, ¿sí? Eso no es cristianismo. Para estos hombres era vida de todos los días decir, yo sigo a Jesús. Y eso es muy diferente. Los religiosos van cada domingo, pero los cristianos todos los días siguen a Jesús. Yo no le estoy diciendo acá de que usted venga todos los días acá a la iglesia. Yo le estoy diciendo que en su día a día, cristianismo es seguir a Jesús en su trabajo, en su colegio, en su casa, en su celular, en cada lugar donde usted esté y lo que comparta, seguir a Jesús. Y mire cómo lo dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Si lo puede leer conmigo, por favor, le agradezco. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Lo leemos a la 1, a las 2 y a las 3. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué es el vivir para Pablo? Cristo. Para Pablo, Cristo no es solo una persona más en su vida. Hay gente que se coloca, con mucho respeto, si usted tiene una cadenita con una cruz, no es que esté mal, pero para ellos eso es Cristo. Una cadenita. ¿Sí? Y no está mal que usted tenga una cadena. Pero para muchas personas eso es Jesús. Para muchas personas Jesús es, otra vez, el de la iglesia y nada más. Pero para Pablo es, mi vida es Cristo. ¿Ve la diferencia? El cristianismo no es de un día, el cristianismo es vida. ¿Y por qué tomaron este nombre? Porque en Juan capítulo 14, versículo 6, ¿qué dice? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ellos tomaron el nombre del camino, porque solo hay un camino para llegar al cielo. Se llama Jesús. No sé cuántas veces les vamos a decir esto, pero esta iglesia, este local aquí, estas paredes, son paredes. Esto es cemento. La iglesia tiene que ver con personas, con ustedes. Y cuando uno habla de personas salvadas, tiene que ver con personas que han conocido a Cristo. No una religión, a Jesús. Es diferente. Y aquellos que siguen a Jesús se llaman cristianos. Aquellos que han conocido a Cristo como su Salvador y le han entregado su vida a Él, son cristianos. Mi pregunta es para usted. ¿Usted ya es del camino? No de la Iglesia Bautista del Camino. Acá no le hacemos firmar un contrato para ver, a ver cuándo es que faltó. Aunque muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no vuelve? Pero la idea es que usted siga a aquel que se llama Jesús. A Jesús. Primer llamado de atención, el cristianismo no es un juego. Segundo llamado de atención, primero vamos a dar un extra ahí. Sigamos leyendo el versículo 3. Hechos 9, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Este hombre estaba haciendo un camino desde Jerusalén hasta Damasco. ¿Por qué decimos que desde Jerusalén? ¿Dónde estaba el sumo sacerdote? En Jerusalén. Por lo tanto, sale de Jerusalén con sus cartas y se va hasta Damasco. Más o menos estamos hablando de 210 kilómetros. Era un viaje largo. Si uno lo hace en carro, chévere, ¿no? Pero no tenía carro. Eran 210 kilómetros. Algunos aproximan que más o menos eran 6 días de viaje. Pero algo también interesante es que casi siempre uno piensa en Saulo en un caballo, ¿no?
Yo no sé si usted pensó, hay canciones que dicen iba Saulo en su caballo. Acá no dice que iba en un caballo. En ningún texto bíblico habla acerca de un caballo. Uno supone que hay un caballo y hay pinturas que hacen de ahí con un caballo, pero no hay caballo. Llega y dice que él está yendo hacia allá y repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Miren lo que dice, agregando a esto Hechos 22:6. Hechos 22:6 es una cita de lo que está pasando en Hechos 9. Dice acá, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, ¿como aquí? Mediodía. ¿Qué hora era? Más o menos el mediodía, por ahí 12, 1, por ahí anda, ¿sí? Y ahora lea el 22:13. 22:13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino... 22:13, ¿estoy bien o mal? Estoy mal. Entonces, 26:13, perdón. 26:13. Dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Imagínense eso. Usted a mediodía, pues posiblemente había sol, no sabemos si estaba lloviendo, pero por lo menos al mediodía llega y dice que sale una luz que resplandece más que el sol. Si usted llega a ver un sol más fuerte del que usted tiene acá, usted se quedaría ciego, ¿sí? Y acá llega y dice que había una luz más fuerte que el sol. Y no solo era una luz, sino que ahora esta luz empezó a hablar. ¿Sí? Hechos 9. Vaya conmigo, por favor, Hechos 9 y mire lo que dice acá. Hechos 9:5, nuestro segundo llamado. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Perdón, me salté uno yo. Disculpe. Y cayendo en tierra, versículo 4, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahora sí el 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La luz que dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vamos a ir despacito, pero el llamado acá es un llamado para salvación. ¿Para qué? Salvación. El llamado para salvación. Ya vamos a explicar qué decimos. Este llamado de salvación, como le digo, hay una luz y esta luz llega y dice, Saulo, Saulo. Imagínese usted que usted esté al mediodía y de repente se prenda un parlante en el cielo que diga, Consuelo, Consuelo. Uy, ¿qué pasó? Luis, Luis. Lo primero sería miedo, ¿no? Pero aparte no solo se sabe su nombre, sino mire lo que dice. ¿Por qué me persigues? O sea, no solo se sabe su nombre, sino sabe lo que usted está haciendo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Persiguiendo a un cristiano más. ¿Se acuerda que respiraba Pablo? Quería matar un cristiano más. Entonces, se sabe su nombre y se sabe lo que usted hace. Sea bueno o sea malo. ¿Quién conoce lo que usted hace en lo secreto? ¿Quién conoce cuando usted ha dicho mentiras y que nadie se haya dado cuenta? Dios. ¿Saben? Yo le puedo decir lo mismo que dice acá, que Dios conoce su nombre. Hay un montón de personas en el mundo, pero Dios conoce su nombre, lo conoce por nombre. Conoce cada detalle de su vida, conoce los pelos que tiene. ¿Sí? Para algunos es más fácil que para otros. Pero ¿sabe qué? Dios lo conoce total. Todo. Pero más aún, conoce lo que usted ha hecho. Conoce cada pecado en el que usted ha caído. Por ahí usted se le ha olvidado, pero el Señor sabe todo. Lo conoce.
Y la Biblia declara, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cada vez que usted ha hecho algo en contra de la ley de Dios, eso se llama pecado. Y Dios conoce nuestros pecados, nos conoce todo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nuestros pecados dice que tienen una paga. La paga del pecado es muerte. Cada pecado que usted ha hecho en su vida le ha hecho más merecedor de la muerte. Sin embargo, con solo haber nacido en este mundo, usted ya llegó con ese defecto de fábrica. Usted es pecador por nacimiento. Y en la medida en que crece, se empieza a volver pecador porque ahora llegó a pecar. Pero somos pecadores. Todos somos pecadores. Y entonces en medio de esto llega ahora la gran pregunta. Es una pregunta que usted se debería hacer si usted ha entendido todo esto. La gran pregunta que hace Saulo es: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Ya vamos a explicar eso. Él temblando, versículo 6, y temeroso dijo: Señor. Y hasta ahí fue. Nosotros colombianos decimos a todo mundo sí señor, sí señora, ¿no? Acá de chiquitos, por lo menos a mí, me enseñaron a decir sí señor, sí señora. Pero ¿sabe? A los judíos no le es así. Un judío solo le decía Señor a Dios. Decir Señor a alguien era reconocerlo como Dios. ¿Y sabe lo que está diciendo acá? Señor. ¿A quién le dice Señor? A Jesús. Entonces, ¿qué está aceptando en ese momento? Que Jesús es Dios. Está aceptando a Jesús como quien decía ser. Me gustaría que me acompañen unos versículos que hablan acerca de la identidad de Jesús. Vamos a leerlo rápido. Dice la palabra. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Yo no sé si usted salió de los testigos de Jehová, pero este texto bíblico es un texto bíblico que en las iglesias de los testigos de Jehová lo dicen de esta manera. Dicen: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. Así está en las Biblias de los testigos de Jehová. Se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Yo lo tengo, justo hace unos días encontramos acá una Biblia de ellos, y yo justo cuando estaba estudiando ahorita lo tomé y leí, y sí, dice tal cual. ¿Por qué le digo esto? Porque los testigos de Jehová consideran que Jesús no es Dios. Consideran que es una persona muy, muy importante, un ser creado muy grande, pero que no es Dios. Pero si yo le dijera exactamente cómo está traducido este texto, diría así. Se los voy a leer. Dice, traducción literal: en principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y Dios era la palabra. Tal cual dice así. Si usted lo busca en el idioma griego, dice Dios era la palabra. Cambia de orden las palabras, ¿sí? Porque en nuestra Reina Valera dice el verbo era con Dios, pero acá en el idioma original dice Dios era la palabra. ¿Qué me da eso a mí? De que no se le puede dar vuelta al versículo para decir de que Jesús era un Dios. Está diciendo literalmente Dios era la palabra. ¿Y por qué le digo que la palabra es Jesús? Porque mira el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es Jesús? Dios. Es Dios. Es Dios mismo hecho hombre. Si a usted le queda duda, lea la Biblia. Pero la Biblia dice que Jesús es Dios. Lea conmigo por favor Juan 20:28. Dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Qué decía Tomás? Jesús es el Señor, Jesús es Dios.
Mire Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo es la palabra Mesías, traducida en el idioma hebreo. Cristo es el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? El Mesías era el prometido de Dios en el Antiguo Testamento, que venía a librar a su pueblo. ¿Sí? Eso es el Mesías. Mire una profecía que habla del Mesías en el Antiguo Testamento, que dice que el Mesías era Dios. Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Quién es Jesús? Es este niño que iba a nacer. Y al niño que iba a nacer se le dice que este va a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Qué niño es este? ¿Cómo así que a un niño se le dice Dios fuerte? Nos habla de un niño que no era solo un niño. Era Dios hecho hombre. Y un versículo más, Jeremías 23. Jeremías 23, versículos 5 y 6 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual se le llamará. Mire cómo le dicen: Jehová, justicia nuestra. Este es Jehová Sidkenu, es un nombre de Dios. Y dice que entonces un hijo de David se le iba a poner este nombre: Jehová, justicia nuestra. ¿Cómo puede ser que a una persona de la descendencia de David se le llame Jehová? ¿Quién es ese? ¿Quién cree usted? Es el Mesías. Y el Mesías es Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? Yo espero que no solo sea el del domingo. Pero ¿sabe? Saulo llegó y dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor llegó y le dijo: yo soy Jesús. Y después, cuando llega y dice Saulo, Señor, es cuando él acepta que Jesús es quien dijo ser. Para que usted sea salvo, usted tiene que reconocer a Jesús como quien dijo ser. Creer en Jesús, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un llamado a salvación. Usted ya es salvo. No le estoy diciendo si viene a la iglesia, le estoy diciendo si usted ya es salvo. Si usted ya confía en Jesús como quien dijo ser, si se arrepintió de sus pecados y fue a Jesús, se le pidió perdón y creyó en él, este es salvo. Seguimos. Volvemos otra vez al libro de los Hechos. Y voy a decir algo interesante, porque dice: dura cosa, versículo 5, Hechos 9:5, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Primero dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Pablo a quién estaba persiguiendo? O Saulo en este caso. A los cristianos, ¿se acuerdan? Pero acá llega y dice que ¿quién está siendo perseguido? Jesús. Usted no puede separar a Jesús ¿de quién? De los cristianos.
Cuando usted persigue a un cristiano, ¿a quién persigue? A Jesús. Esto lo dice una y otra vez en la Escritura, por causa del tiempo no lo vamos a decir, pero la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y si afectan el cuerpo de Cristo, ¿afectan a quién? Afectan a Cristo. Pero acá lo que llama la atención es que dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En los manuscritos originales no está esa parte. Yo la verdad me quedé como, uy, ¿qué pasó acá? Porque esto fue añadido después, citando lo que dice Hechos capítulo 26, que sí dice eso. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Por tanto, no es que no se pueda colocar allí, pero en el original no está. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando usted tenía un animal, un buey, que le ayudaba a trabajar, usted muchas veces tenía que pelear para que el animal le hiciera caso. ¿Y sabe qué hacía el hombre que estaba ahí con su animalito? Agarraba una lanza, un palo largo, le colocaba una punta y para que el animal le hiciera caso, le empezaba a pinchar las piernas, las patas. Si el animal hacía caso, pues empezaba a andar. Pero si se ponía de rebelde, pues se quedaba así quieto. Y el hombre que tenía el palo le pinchaba más. Y por él el animal pateaba. Pero si el animal pateaba, le pinchaban más hasta que hiciera caso. ¿Ha visto alguna vez eso? ¿Alguna vez tuvo la oportunidad de ver algo así? Yo sé lo del freno. Todo el cabeza. No, es el freno que es un hierro allá metido en la boca. Y acá llega y dice que Saulo, ¿quién es? Es el buey. ¿Y quién es el que le está pinchando? Y yo me puse a pensar, ¿cuándo pinchó el Señor a Saulo? ¿Cuándo estaba haciéndole así para que hiciera caso? Saulo hace mucho tiempo ya hacía parte del Sanedrín. El Sanedrín era el grupo de judíos que tomaban decisiones. ¿Será que él vio a Jesús alguna vez? Tal vez cuando estuvo con Esteban, porque Esteban fue... Saulo ya tiene una edad considerable que seguramente vio al Señor Jesús. ¿Habrá escuchado las enseñanzas de Jesús? Yo creo que sí. ¿Habrá visto cuando murió el Señor? Sí. ¿Habrá visto cuando resucitó? Sí. Cuando Esteban estaba ahí, ¿quién estaba ahí detrás? Saulo. ¿Saulo vio a Esteban hablar con el Señor? Sí. ¿Y todo esto qué era? Dios con el aguijón pinchando a quién? A Saulo. ¿Y se acuerda? Dijimos que Saulo es como todos nosotros. ¿Será que Dios hace eso en nuestras vidas para que lleguemos a hacerle caso? Póngase a pensar si Dios alguna vez lo pinchó a usted con su aguijón para que usted le obedeciera. Salud. ¡Pah! ¡Uy! ¿No? ¿No va a hacer caso? Economía, bolsillo. Entonces como que el güey quiere moverse, pero sigue ahí firme. No quiere. ¿Cuánto tiene que pincharle al Señor para que usted le haga caso? Acá llega y dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué no haces caso? ¿Cuánto quieres más perder, Saulo? Y entonces llega acá y dice, Señor, tú eres el Señor. Y entonces llegamos al tercer llamado. Nos quedan 10 minutos. Nuestro tercer llamado está en el versículo 6. Porque después de llamarlo a la salvación, mire lo que dice acá ahora. Es la gran segunda pregunta. Dice aquí, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Finalmente este güey bajó la cabeza y le hizo caso al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuánto tiempo pasan los cristianos para hacer esta pregunta? Tienen que ir a, 10 campamentos, tirar no sé cuántas veces el palito, decirle al Señor, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Sabe qué pasó con Pablo? Con Saulo.
conoció al Señor y le dijo, ¿qué hago? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sabe cómo se llama eso? Consagración. Es entregar su vida a lo que Dios quiera. ¿Para qué soy bueno, Dios? ¿Qué quieres que yo haga? Yo le quiero decir algo con el mayor respeto que usted se merece. Su vida no es suya. Hay gente que llega y dice, no, es que yo hago con mi vida lo que yo quiero. ¿Sabe quién le dio la vida? Dios. Y si usted conoce a Cristo, ¿sabe a quién le pertenece usted ahora? Al Señor. Por lo tanto, ¿quién es el que tiene que tomar las decisiones en su vida? Dios. Pero muchas veces nosotros, como cristianos o sin ser cristianos, decimos, yo hago lo que yo quiero. Y acá Pablo llega y dice, Señor, tú me estás llamando ahora, ¿a qué? ¿Qué quieres que yo haga? Mire lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14. 2 de Corintios 5, 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si Él murió por mí, yo tengo que vivir ¿para quién? Para Él. Punto y aparte. No tiene que darle vuelta al versículo. La Biblia dice que si Él murió por mí, yo le debo mi vida. ¿No le parece lógico? Si alguien muere por usted, ¿usted a quién le debe la vida? Pues a esa persona. A veces hacemos el ejemplo, si alguien pasara por acá por la calle y le salva la vida, pero él se muere, ¿a quién le debe la vida usted? Pues a esa persona. Pero acá no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del Hijo de Dios que murió por usted para que usted no se vaya al infierno. ¿A quién le debe la vida usted? A Él. Entonces, ¿qué le tiene que preguntar usted al Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Mire cómo lo dijo 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. ¿Y qué dijo? Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Este hombre, que era un jovencito allí, entendió que Dios lo estaba llamando y le dijo, yo soy tu siervo, habla porque tu siervo oye. ¿Cómo saber lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué tiene que usted leer? No le tiene que salir un ángel, no le tiene que escribir acá en la pared. No. ¿Él lo puede hacer? Sí. Pero no le tiene que llegar un mensaje por WhatsApp, no tiene que llegar una profecía, ponerle las manos, no. ¿Qué tiene que hacer? Lea la Biblia. ¿Sabe lo que hizo Pablo? En este caso Saulo. Luego le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y quién le respondió? Jesús le respondió. ¿Dónde está la palabra de Jesús? En la Biblia. Entonces vaya a la Biblia. ¿Y qué le dijo ahí? Mire lo que dice. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Acá llega y le dice, haz esto. ¿Qué tiene que hacer Saulo para entender qué es lo que Dios quiere que él haga? O ve, si él no entraba a la ciudad, ¿se le iba a decir lo que iba a hacer? Él tenía que ser obediente. ¿Sí? Y aparte llega y dice que en esa ciudad él se queda 3 días hasta que recién le llega la palabra. Entonces no era en el momento de él, era cuando Dios le iba a hablar. Entonces tenemos el tercer llamado y último, y con esto ya estamos terminando. Mira lo que dice en el versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Qué interesante. Acá vemos a personas que son secundarias, que son los que iban con Saulo. ¿Ellos escucharon la voz? Sí. Y saben, muchas veces cuando Dios nos habla, ¿será que afecta a los que están a nuestro alrededor? Sí.
Si Dios le habla a usted, las personas que están a su alrededor van a ser bendecidas con lo que usted escuchó. Imagínese, usted llega a la casa todo contento, ¿sabe que Dios me habló? Y le empieza usted a leer la Biblia. Por ahí Dios no le habló a esa persona, pero ahora está hablándole a través de usted que escuchó la voz de Dios. ¿Sí? Y ahora en el versículo 8 llega y dice ahora, entonces Saulo se levantó de la tierra, abriendo los ojos, se quedó ciego, no veía nada. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. El último llamado es un llamado a examinarse. ¿Por qué? Saulo llega y entra en la ciudad ciego, pero dice un detalle, dice, ¿cuántos días estuvo sin comer? 3 días. ¿Cuántos días usted ha estado sin comer? Dejémoslo ahí nomás. Hay muchas personas que han sufrido mucho. Este hombre estuvo 3 días y 3 noches sin comer. ¿Por qué? ¿Qué le había pasado? Se encontró con Jesús. Se encontró con Jesús y fue tanto el impacto que tuvo en su vida ese encuentro que estuvo 3 días y 3 noches sin comer. ¿Y qué estuvo haciendo esos días? Se puso a dormir, a ver la televisión. ¿Qué estuvo haciendo? Mire lo que dice el versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. ¿Por qué aquí? ¿Qué está haciendo Saulo? Qué interesante lo que pasa en la vida de una persona cuando se encuentra con Cristo. Dice que él ahora está orando. Mira, hay tanta gente que llega y dice, no, sí, yo conocí a Cristo el día de hoy, pero sigue igual. Es como que hubiera puesto un llavero ahí más. ¿Vio que uno coloca estas cositas? Le puse uno más y se lo lleva, pero la vida no cambió. El llavero de Cristo, ahora tengo el llavero de Cristo, pero eso no es el cristiano, porque el cristiano, cuando conoce a Cristo realmente, algo le pasa. Saulo llegó y dijo, estoy sin ganas de comer, no quiero comer, no quiero beber nada. Es como que hizo esos ayunos que acá algunas veces hemos hecho en la iglesia. Se quedó sin comer y se puso a orar. ¿Cuántas veces uno ve personas que llegan a la iglesia y otra vez es como que uno dice, ¿en realidad conociste a Cristo? No leen la Biblia, no oran, siguen diciendo groserías. Uno dice, ok, el Señor tiene que trabajar en tu vida, pero ¿algo te pasó? ¿Realmente te encontraste con Cristo? Porque sabe, cuando usted conoce a Cristo, mire lo que pasa. Acompáñame unos versículos, por favor. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Estamos terminando. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Mire, puede ser que en el momento usted tenga un proceso de cambio. Pero la Biblia dice que cuando Cristo llega, todo es nuevo. No sé qué me pasa, ahora quiero leer la Biblia. No sé qué me pasa, ahora quiero ir a la iglesia. Una nueva criatura. Mire cómo lo dice en 2 de Corintios capítulo 13. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Le pasó alguna vez que usted hizo un examen y le fue bien mal? Acá llega y dice, examínese. Hágase un examen. Fíjese si en realidad conoce a Cristo. Examínese. A ver si pasa o reprueba.
¿O no sabe si Cristo ya está en usted? Cuando Cristo llega a la vida, hay cambio. Usted ya conoce a Cristo. Si se sabe los versículos, muy bien. Pero la vida cristiana tiene cambios implícitos. Dice que el fruto manifiesta al árbol. Por sus frutos los conoceréis. Terminamos. ¿Saben? En Hechos capítulo 13, versículo 9, dice que Saulo deja de llamársele Saulo y se le empieza a llamar Pablo. Es un error decir que cuando llega a Hechos 9 ya se le cambió el nombre a Pablo. Recién en Hechos 13, el que escribió este libro que se llama Lucas empieza a decirle Pablo. Y es interesante porque justo coordina con que ahora Pablo empieza a ser el apóstol a los gentiles. Su misión en la vida ahora ya no era matar cristianos. Su misión en la vida era llevar el mensaje del evangelio a todo aquel pueblo que no era judío. Y entonces el nombre que adopta es Pablo, porque Pablo es un nombre griego. Saulo era un nombre hebreo. Su nombre hebreo era Saulo. Su nombre griego era Pablo. Y para alcanzar a los griegos, tomó su nombre que era Pablo. El cambio en la vida de este hombre no radicó en que solo le cambiaran el nombre. Radicó en que cambió su estilo de vida. Ya no era un hombre que quería matar cristianos, era un hombre que quería compartir el evangelio. Como le dije al principio, yo no sé si usted conoce a gente que le haya cambiado la vida, pero acá tiene uno. Se llama Saulo. De ser un asesino, ahora quiere compartir el evangelio. Le invito a que cierre sus ojos. Vamos. Padre Celestial, gracias damos, Señor, porque en este pasaje vemos la evidencia que hay de cambio en la vida de una persona que lo conoce usted. Gracias por Saulo, que nos muestra que cualquiera puede cambiar, incluso un asesino. Yo sé que cada uno de los que está aquí hemos cometido pecados vergonzosos, pecados públicos, de diferente nombre, pero todos somos pecadores. Pero entendemos también que cuando Cristo llega a la vida hay perdón de pecados. Somos nuevas criaturas. Pido por favor que si hay alguno de los que está aquí que todavía no conoce a Jesús, que hoy se haga la pregunta: Señor, ¿quién eres? Ayúdame a entender quién eres tú, Señor. Que no me vaya de acá sin que esto que están hablándome de Jesús sea una realidad de mi vida, que en realidad te conozca. Recuerde, no tiene que hacer nada raro, solo reconozca sus pecados, arrepiéntase y pídale a Jesús que sea su Salvador. Pero para todos aquellos que ya conocemos a Cristo, ayúdenos a recordar, por favor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Guárdenos de vivir una vida haciendo lo que nosotros queremos. Ayúdenos a vivir una vida para su gloria y honra, entendiendo que nuestra vida no es nuestra. Por favor. Ayúdenos a entender si en realidad hemos conocido a Cristo. Háganos un examen, como decía ahorita mi hermano Juan. Examíname, Dios, conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos. Por favor, muéstrenos si en realidad estamos en la fe, si en realidad somos nuevas criaturas. Que la evidencia de nuestra vida sea ese fruto de cambio, que somos diferentes. Y ayúdenos a entender que el cristianismo no es un juego. Perdón, Señor, si a veces lo tomamos así, como que estamos un ratico en la iglesia ya y podemos seguir haciendo nuestra vida.
Ayúdanos a entender que seguirle a Cristo es todos los días. Pedimos por esto, Señor. Padre, gracias por su palabra. Ruego, Señor, para que usted, que sabe mejor hablar que nadie, sea aclarando lo que no quedó claro. Y que su palabra, que corta más que espada de dos filos, penetre en el corazón de cada uno de los que están acá. Gracias por todo esto, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén.